Bendiciones, mis hermanos. Ya estamos aquí para glorificar y exaltar el nombre de nuestro amado Padre Celestial. Así que esta mañana nos vamos a gozar a través de su palabra. Yo sé que todos y cada uno de los que esta mañana nos estamos ya conectando o están por conectarse, y también aquellos que nos van a ver por el canal de YouTube. Yo sé que todos nosotros queremos ser hijos. Nosotros no queremos ser bastardos, como dice la palabra de Dios, porque así lo dice la palabra de Dios. El hijo legítimo, mis hermanos, tiene que ser disciplinado. Así que esta prédica que yo traigo esta mañana se llama la disciplina de Dios, porque necesitamos esa disciplina. ¿Para qué? Para que seamos alineados al orden divino de Dios. Así que le damos gracias a nuestro Padre Celestial, porque hoy, esta mañana, yo declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de la sangre de Cristo, que usted es alineado a su orden. Porque recuérdese que nosotros tenemos un Padre que es un Dios de orden. Y donde hay orden, si hay orden en mi vida, por lo tanto, yo voy a administrar orden también en mi casa. Dios se va a encargar de ir, mis hermanos, arreglando todo, ordenando todo, porque a veces no nos damos cuenta que cuando hay situaciones que quizá a veces vienen a nuestras vidas, a nuestros hogares, que no quisiéramos verlas, es porque no hay un orden. Pero el Señor, en su infinita misericordia, quiere seguirnos ordenando. Si hay en algunas cosas que ya usted se ordenó, hoy el Señor le dice: quiero seguir ordenando tu vida, tu casa y a tu familia, porque recuérdese que sin santidad nadie verá a nuestro Señor. Así que bendecimos a nuestro amado Padre Celestial, bendecimos su santo nombre, bendecimos, mis hermanos, esta gloriosa palabra, y también bendecimos la oportunidad que nos da cada día de ver sus misericordias. Así que entremos directamente a la palabra y vamos a leer en este momento en Proverbios. Vamos a leer en el libro de Proverbios, vamos a leer el 13:1. El 13:1. Yo lo voy a leer en versión internacional. Dice la palabra de Dios: el hijo sabio atiende a la corrección de su padre, pero el insolente no hace caso de la reprensión. O sea que aquí, esta mañana, el Señor nos está hablando. Desde ahorita el Señor está preparándonos ya, está preparando su corazón y le está diciendo: el hijo sabio atiende a la corrección de su padre, pero el insolente no hace caso a la reprensión. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que ninguno de nosotros somos insolentes, que nosotros venimos hoy delante de Él, ¿verdad? Y le decimos: Señor, alíneame a tu orden divino. Porque sabe que mucha gente esto no lo quiere escuchar. Mucha gente no quiere que esto se mencione. La gente solo lo que quiere es, mis hermanos, hoy en día, que le digan que todo va a estar bien, que nada va a pasar. Mis hermanos, el Señor no puede obrar. Su palabra es muy clara, su palabra lo dice. Yo no puedo poner un paño, dice, nuevo en vestidos viejos o vestidos rotos. También Él no puede poner un vino nuevo en odres viejos. O sea, ¿de qué nos habla ahí el Señor? Cuando nos habla de vestiduras, cuando nos habla, mis hermanos, de vino, Él nos está hablando, mis hermanos, la vestidura es la que nosotros como seres humanos llevamos puesta. Y muchas veces esas vestiduras no están bien. Son vestiduras que ya están quizá, mis hermanos, desgastadas, empolvadas, hablándolo así espiritualmente. Vestiduras que al Señor no le agradan. Entonces, mis hermanos, Dios no puede venir y poner algo encima de esos ropajes, porque sabemos que con el tiempo eso se va a romper. Entonces, no puede el Señor hacer eso. Entonces, necesitamos que hoy ser revestidos de nuevas vestiduras. Esas vestiduras que nuestro Padre Celestial en este momento está dispuesto a ponérselas. Y de la misma manera dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza.
pero Dios no puede poner tampoco ese vino nuevo en nuestras vidas, ese gozo, esa alegría, esa paz. ¿Por qué? Porque mis hermanos muchas veces no hemos querido todavía sacar aquello feo de nuestro corazón, aquellas malas actitudes, aquellas malas costumbres, porque todavía, mis hermanos, hay gente que está pegada a los costumbrismos, así como en estos momentos, en estos días, mucha gente, mis hermanos, todavía esa costumbre de celebrar, mis hermanos, esas fiestas, que mis hermanos son fiestas que nada nos traen bueno, las fiestas de fin de año, fiestas paganas. Y también, mis hermanos, ahorita, ¿verdad? Viene el día que le llaman de los días de los santos o de los de todo, es un día que hay una celebración para los que ya fallecieron. Y mucha gente nada más lo hace por costumbre, porque yo creo que si supiesen lo que están haciendo, a quién le están rindiendo culto, mis hermanos, a la muerte, yo creo que no lo harían, porque por eso tantas cosas que ocurren, tantas cosas que pasan, y usted puede decir, a veces la persona era tan especial, tan buena, tan esto, tan el otro, pero como dice la palabra de Dios también, que el pueblo está pereciendo por falta de conocimiento. Entonces, yo espero en Dios que usted, ¿verdad?, deje todas esas costumbres paganas, todo aquello que no le agrada a Dios, porque mis hermanos, yo creo que a veces para el Señor no hacemos tanto sacrificio como mucha gente que se empieza a preparar con tiempo y hace sacrificios, ¿verdad? Sacrificios que a veces son cosas que mucha gente no las puede ni pagar, pero por diversión o por costumbrismo o porque, mis hermanos, hay tanto vacío en su corazón, se ponen a hacer todas estas celebridades y más no saben lo que les está trayendo, ¿verdad? Les trae consecuencias. Pero como muchos no entienden, no comprenden todo esto, porque no han leído la palabra de Dios, porque cuando uno lee la palabra de Dios, uno, mis hermanos, se va alineando al orden divino de Dios. Por eso yo le clamo y le pido a mi Padre Celestial que en este momento su Espíritu Santo descienda, venga a su vida y que el Espíritu Santo, mis hermanos, a usted lo ministre, lo llene, lo levante. Y usted sabe, quiero decirle algo, que cuando uno ya es cristiano, una persona, mis hermanos, que ha nacido del agua y del Espíritu, uno es una persona que para uno todos los días tienen que ser de fiesta. Todos los días son días que usted puede, mis hermanos, bendecir a alguien, regalarle algo, estar, mis hermanos, siempre en coinonía con su familia, con sus hijos. Todo el tiempo, mis hermanos, nosotros tenemos que aprovechar ese momento, ese tiempo, no solo un par de días o un día, el cual usted muchas veces se espera con tanto deseo y se alegra, hasta dice, ya vienen las fiestas de fin de año. Mis hermanos, ¿sabía usted que hay gente dice que es cristiana y hasta celebrando, mis hermanos, estos momentos de Halloween, siendo parte de todas esas cosas diabólicas que son, mis hermanos, de parte del enemigo, llevando a la gente, mis hermanos, a esas celebridades? Mire qué tremendo lo que hacen, hacerle culto al enemigo, y después no quieren que vengan consecuencias, después no quieren que, mis hermanos, en sus países pase nada. Yo le pido a Dios y desde ya le estoy pidiendo perdón al Señor, principalmente por cada país, por cada nación, por todos esos lugares donde mis hermanos le dan más culto al enemigo, a lo malo, a lo oculto, a lo sucio, a lo impuro, atrayendo espíritus de muerte, y después, mis hermanos, no hayan ni qué hacer y buscando a Dios solo para que venga y les auxilie. Mis hermanos, cuando Dios no puede ser burlado, nosotros tenemos que leer palabra de Dios, y en la palabra de Dios el Señor nos va a ir hablando. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, desde ya, mi hermano, yo espero que usted no sea parte de todo eso, que usted no anhele eso y tampoco recuerde eso si usted lo hacía, porque hay gente que ya no lo hace porque ya entendió, ya comprendió que lo único que atraía era un espíritu de muerte, pero, mis hermanos, todavía sigue pensando en esos momentos con alegría, con gozo, porque no hay un arrepentimiento, sino que dice, yo me recuerdo los tiempos, los momentos cuando yo hacía eso, ay, qué alegre nos la pasábamos, hacíamos. Mis hermanos, hay gente que se atreve hasta decir que
que hacían unas grandes fiestas. Ay, pero yo no sabía que era mal, pero me la gocé. Entonces, mis hermanos, qué tremendo, qué aberrante delante de Dios el recordar uno todas esas cosas que el Señor dice que uno las tiene que aborrecer como algo inmundo, como algo impuro. Cuántas veces, mis hermanos, esa ofensa que le hicimos a nuestro Señor, y sabe qué es lo más triste, que por ser ignorantes, porque hemos mis hermanos, ignorado lo que no tenemos que hacer, sino que nada más nos dejamos llevar de costumbres de otros lugares. Amén. Entonces, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos que esos costumbrismos y todo eso lo miramos ahora como un trapo de inmundicia, porque hemos ofendido a Dios, mis hermanos, hemos agravado a Dios, y por eso la palabra de Dios hoy nos está hablando, hoy nos está diciendo que el hijo, oiga bien, dice, el hijo sabio atiende a la corrección de su padre, pero el insolente no hace caso a la reprensión. Vamos a leer aquí mismo en Proverbios 13, pero ahora vamos a leer el 13:13. Dice la palabra de Dios: quien se burla de la instrucción tendrá su merecido, quien respeta el mandamiento tendrá su recompensa. Quien se burla, ¿qué dice? De la reprensión. ¿Qué está haciendo el Señor en este momento con cada uno de nosotros? Nos está reprendiendo, cuando Él nos reprende es porque nos está, mis hermanos, confrontando con la verdad. Porque por eso dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, si usted hoy recibe esas verdades de parte de Dios, usted va a ser libre quizá de que alguna vez usted haya practicado, mis hermanos, no solo eso, costumbres paganas, costumbres, mis hermanos, que no le han traído nada bueno. Entonces, mis hermanos, si usted en este momento, usted recibe la instrucción de parte de Dios, nosotros vamos a ser librados, aun cuando nosotros fuimos partícipes de aquello, porque por eso existe hoy en día, mis hermanos, la sangre de Cristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Él sabía con qué propósito, por amor a la humanidad, Él fue a esa cruz. Y mira cuánta gente está pereciendo, cuánta gente, mis hermanos, ha pasado percances en esta tierra, mis hermanos, y no ha podido salir de esas situaciones porque nunca, mis hermanos, han tomado en cuenta el sacrificio que nuestro amado Yeshua hizo en la cruz del Calvario. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que saber que Él, mis hermanos, esa preciosa sangre que Él derramó en esa cruz fue para la liberación, mis hermanos, de que nosotros hoy tuviésemos acceso a poder llegar delante del Padre y pedirle perdón. Así como en este momento yo sé que usted está reflexionando, yo sé que en este momento usted está meditando en la palabra, usted en este momento, usted se arrepiente de todo aquello que usted un día fue partícipe y quizá hizo partícipe a sus hijos. Porque eso es lo más tremendo, hacer uno partícipe a su familia, mis hermanos. Porque cada pecado que nosotros hemos cometido en esta tierra, no solo tratándose de, mis hermanos, de todas estas prácticas repugnantes delante de Dios, sino que, mis hermanos, de muchas cosas, errores que hemos cometido. Nosotros, mis hermanos, es como que les pusiéramos una cadena, mis hermanos, a cada una de de nuestros hijos y mis hermanos, y los encadenáramos con todo eso. Y por eso dice que solo Cristo va a romper toda cadena de iniquidad, de maldad, mis hermanos, también, mis hermanos, toda cadena ancestral. Solo Cristo. Pero ¿cómo dice Jesucristo que nosotros vamos a romper todo eso? Por eso dice Él, tienen que nacer del agua y del Espíritu, mis hermanos. Porque muchos no logran entender esto, porque a veces, mis hermanos, así como las fiestas, como yo le decía, fiestas paganas, que es como la Navidad, si todos mis hermanos, nos diéramos a la tarea de averiguar de dónde vino, mis hermanos, esta famosa fecha donde, mis hermanos, que es una mentira, que es un engaño el que le han dado a la humanidad de decir, mis hermanos, que están celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y esa es una mentira, es un engaño, mis hermanos, el que han hecho con nuestras vidas. Y mis hermanos, y mucha gente ya lo sabe, pero sabe
que la costumbre, o sea, los deseos por quedar bien con la familia o porque era la persona que todos en ese momento la visitaban o por darle gusto a su hijo, ¿verdad? Porque hay gente que hasta eso dice, ay, pero qué casa más triste ahora porque ya no está adornada como debe de estar. Mis hermanos, nuestras casas tienen que estar adornadas todo el tiempo con la presencia de nuestro Señor y todo el tiempo tiene que estar aquella casa con un olor agradable, mis hermanos, de que se respire la presencia del Señor. Pero muchos eso no lo perciben, no lo sienten. ¿Por qué? Porque no les interesa quedar bien con Dios, sino que lo que les gusta es ser parte, mis hermanos, de lo que trae consecuencias, porque a veces, mis hermanos, qué tremendo todos los que aquellos loqueamos tanto haciendo cosas que no teníamos que hacer y nos trajeron consecuencias, porque mire, estas fechas lo único que trae para la gente, mis hermanos, es una nostalgia, una tristeza. ¿Cuántos, mis hermanos, a veces cometen tantos errores, hacen gastos que no tienen que hacer y tantos accidentes que pasan? Todas esas cosas, mis hermanos, que Dios en su infinita misericordia, Él sabía que quizá usted no lo había escuchado, quizá usted no lo sabía. Desde ahorita usted ya es responsable de lo que usted haga más allá, porque Dios ya nos habló. Hoy el Señor nos dice, yo ya te dije la verdad y el Señor nos ha libertado de todo ese tiempo que nosotros, mis hermanos, pecamos contra Dios, contra el cielo y violamos leyes espirituales. Pero de ahorita en adelante, como yo ya lo escuché, yo soy responsable. Mis hermanos, el Señor cumplió con hablarnos antes de tiempo y también fuera de tiempo. Yo no sé qué es para muchos, mis hermanos, si siguen haciendo esto y sabiendo que a Dios le desagrada. Ya como le decía, cada quien corre con sus consecuencias. Amén. Porque que esto trae consecuencias a nuestra vida. ¿Verdad? Yo se lo digo, yo soy una de las personas, mis hermanos, que por eso se lo estoy diciendo con convicción, porque, mis hermanos, todas esas cosas paganas a mí me trajeron consecuencias, pero bendito sea mi Padre Celestial, que un día me abrió los ojos, hoy yo lo puedo ver, mis hermanos, de todo lo que Dios me libró, y muchas veces hasta le hemos dicho a Dios, ¿dónde estabas tú cuando me pasó eso? ¿Dónde estabas tú? Si dices que existes, porque hay gente que así habla con Dios y pelea con Dios, mis hermanos, o todavía hay gente que se ha vuelto al cristianismo y todavía se hace esa pregunta y dice, pero Dios, ¿por qué no me guardó? ¿Por qué no me cuidó de aquello? Es que Dios, mis hermanos, muchas veces a muchos no los mandó a donde tenían que andar, por eso dice, y lo vuelvo a repetir, que uno perece por falta de conocimiento. Si a nosotros, mis hermanos, nos hubiesen instruido en la palabra, ¿cuántos jóvenes, mis hermanos, o cuántas jovencitas ya se hubiesen evitado de pasar las situaciones de todas las cosas que les han pasado en la vida? Pero no tuvimos una instrucción como debe de ser, mis hermanos. Muchos todavía están metidos en ese pecado y no pueden salir. Muchos todavía, mis hermanos, las consecuencias ahí están, y muchos toda su vida, mis hermanos, tuvieron que pasar por esas consecuencias. ¿Por qué? Porque toda cosa que se haga fuera de los parámetros de Dios, fuera, mis hermanos, del alineamiento de Dios, todo va a traer una consecuencia. Lo que pasa es que hay mucha gente que se acostumbra a vivir con esas consecuencias. Tristemente, mis hermanos, por eso dijo el Señor que van a tener ojos pero no ven, y mis hermanos tienen oídos pero no escuchan. Entonces, por eso el Señor hoy nos está hablando y nos está diciendo, mis hermanos, que si oímos hoy la voz de Dios, dice la palabra de Dios, no endurezcáis vuestro corazón, dice la palabra del Señor. Entonces, seguimos aquí leyendo en el 13, dice, quien se burla de la instrucción tendrá su merecido. Quien respeta el mandamiento tendrá su recompensa. Amén, gloria a Dios. Entonces, aunque yo haya hecho cosas que a Dios le desagradaron, pero si yo en este momento tomo ese mandato que Dios me está demandando, entonces, ¿qué dice? Voy a recibir recompensa. No solo voy a ser librado, sino que hasta recompensas, bendiciones van a venir a mi vida. Amén.
Entonces, por eso dice el Señor en su palabra también, busquen primeramente mi reino y mi justicia y lo demás les va a venir por añadidura. Mis hermanos, muchos pierden el tiempo estar pidiendo nada más, mis hermanos, por las añadiduras, cuando el Señor nos ha dicho, si yo busco primeramente su reino o si yo me alineo al orden divino de Dios, yo llevo una vida como Dios me demanda en su palabra, mis hermanos, el Señor jamás va a dejar a ningún su hijo desamparado. Amén. Leamos otro proverbio. Dice aquí, siempre en Proverbios, vamos a leer el 13:24, siempre aquí en el 13, pero ahora vamos a leer el 24. Dice, el que detiene el castigo de su hijo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Mire qué tremenda esta palabra. Lo vuelvo a leer. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. O sea, cuando yo detengo el castigo, cuando yo aún mi hijo, mis hermanos, no lo instruyo, cuando yo dejo que otros lo instruyan, que la televisión lo instruya, que las redes lo instruyan, que no me doy cuenta de lo que está haciendo. Mi hermano, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Que uno los aborrece. Como yo lo he predicado, yo sé que quizá mucha gente lo ha sentido pesado y dice eso no es así, porque mis hermanos, yo le he dicho, cuando alguien no se pone a la brecha por su hijo, cuando alguien no hace nada por su hijo, mira que anda mal y no hace nada, es porque no lo quiere. ¿Cómo va a ser eso, hermana, que yo no voy a querer a mi hijo? Si yo daría la vida por mi hijo, hago lo que sea por mi hijo, y yo por mis hijos, y yo aquí, y yo allá, porque pensamos que el trabajar duro, que el darles todo, comida, ropa, estudio, y que usted le dé todos sus gustos y todo lo que usted quiera. Ese es querer. Eso, mis hermanos, es parte que si usted puede dárselo, se lo va a dar. Y si no lo tiene, usted tiene que hablar porque todo se entiende y a enseñarle a aquel hijo que aprenda a creerle a Dios. Porque sabe que hay muchas veces, hay hijos que Dios, mis hermanos, quizá en ese momento no provee, pero es porque nos está dando una enseñanza. Quizá venimos de gente, mis hermanos, que quizá, mis hermanos, tuvo sobreabundancia y esa sobreabundancia le sirvió para perderse. Entonces Dios, mis hermanos, a veces detiene algo, nos pone un freno y no entendemos, no comprendemos porque, mis hermanos, no leemos palabra de Dios y por eso mire cuánta gente resentida hay en este tiempo. Ay, nosotros los pobres, dice mucha gente. Yo anulo y cancelo esa palabra. Mis hermanos, un hijo de Dios no puede estar diciendo eso. Si somos hijos, si decimos que somos hijos del que es dueño del oro y de la plata, entonces Él, mis hermanos, puede proveer, pero Él nos va a proveer dependiendo, mis hermanos. Si Él sabe que aquello que estamos pidiendo, aquella provisión, va a ser de provecho o va a ser para maldición. Y Él nos guarda, Él nos cuida, porque Él es la sabiduría, Él es entendimiento, Él es la inteligencia, Él es todo, mis hermanos. Y Él sí conoce nuestra vida, Él sí conoce, mis hermanos, todavía lo que a nosotros, mis hermanos, nos está haciendo daño. Y por eso yo le digo a usted, mi hermano, que nosotros muchas veces, el Señor, mis hermanos, nos habla a tiempo en su palabra, pero muchos eso no lo entendemos y por eso hay gente que se anda quejando, hablando de que son los ricos, que mis hermanos, ¿qué nos interesa a nosotros los ricos? ¿Qué sabe usted con qué? Mis hermanos, armas ellos usaron, quizá muchos, para hacer cosas ilícitas y llegaron a tener. Y otros, mis hermanos, que es bendición que viene de parte de Dios. Pero oiga bien, cuando la gente, mis hermanos, ha hecho las cosas como debe de ser, porque de todo existe, pero a veces hay gente que molesta porque otros, mis hermanos, obtuvieron, mis hermanos, quizá sobreabundancia. Y mis hermanos, cuando el Señor para todos está dispuesto, y mire, y por eso los resentimientos, los odios, las envidias, las rencillas y hasta mis hermanos haciendo daño, mire cómo está hoy la humanidad, anda haciendo brujerías, hechicerías, mis hermanos, para conseguir algo, cuando nosotros tenemos un papá, un proveedor, un salvador, un redentor, mis hermanos, no tenemos que andar haciendo cosas que no tenemos que hacer. Mis hermanos, usted jamás diga, solo voy a lograr hacer esto y cuando ya lo logre, entonces ya busco a Dios, pero ahorita, ¿qué le está diciendo usted a Dios? Yo sé que tú
sirves para unas cosas, pero para otras no, porque yo he visto que fulano, que mengano, yo he visto esos cristianos que ni tienen nada. Sí, a mí me gusta oír la palabra de Dios y Dios sabe que yo lo amo, que yo lo quiero, pero esos cristianos que ahí andan lamentándose, están así porque se lamentan, porque no ponen la palabra de Dios por obra, porque la palabra de Dios hay que ponerla por obra. Por eso, mire, se recuerda cuando Jacob, mis hermanos, él todavía, usted sabe que ese nombre quiere decir usurpador, o sea, él usurpó un lugar que a él no, mis hermanos, quizá físicamente o personalmente no le pertenecía, pero espiritualmente sí, porque ya el Señor ya sabía el propósito para este varón. Pero Dios dejó eso, mis hermanos, para que nosotros hoy tengamos un ejemplo de que uno tiene que ser perseverante. Y también, mis hermanos, lo que se puede perder cuando nosotros por un plato de lentejas, así como mis hermanos, el hermano de él, que era Esaú, perdió, mis hermanos, su primogenitura. Entonces, mis hermanos, este varón, me recuerdo que cuando él todavía, mis hermanos, era Jacob, era llamado Jacob, él tuvo muchas experiencias, que lo que él sembró, él cosechó, pero Dios quería cortar eso en él porque él traía un llamado. Hoy Dios nos dice, Dios quiere cortar en nosotros todas esas cosas de iniquidad, de maldad que por ignorancia las hicimos, pero hoy el Señor le está diciendo, yo tengo un llamado para ti, tengo algo grande para ti y por eso yo quiero liberarte, yo quiero sanarte, yo quiero levantarte. Pero ¿cómo va a ser cuando, mis hermanos, nosotros nos dejamos corregir por Dios, nos dejamos alinear a su orden divino? Y este hombre tuvo que ser alineado, mis hermanos. Pero mire, él tuvo una osadía tan grande de que él, mis hermanos, mire, él peleó con el ángel del Señor. O sea, mis hermanos, él ahí le dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Entonces, mis hermanos, hay gente que a veces hacen su par de oraciones y ya espera que Dios resuelva, porque te hizo un favor, Señor, ya con solo que ese día oré, o porque vamos a la iglesia, o porque dio una ofrenda, o porque dio su diezmo. Ya creemos que nos lo tenemos ganado todo. No, mis hermanos, hay cosas que, mis hermanos, se tiene que pelear la buena batalla de la fe. Hay cosas que solo cuando yo permito que Dios me corrija, que Dios me libere, porque mis hermanos, no va a ser la cosa de que como que le estoy pagando a Dios. Si Dios no necesita nada de nadie, si todo lo que poseemos es de Dios, porque cuando Él dice, te lo voy a quitar, se lo quita. Y cuando Él también dice, te lo voy a dar, nadie te lo puede quitar, porque dice que lo que Dios añade, no añade ni tristeza ni dolor. Entonces, mis hermanos, es Dios el que tiene la última palabra, es Dios el que decide de quién tiene misericordia. Y mis hermanos, ¿por qué? ¿Por qué le digo yo esto? Porque a veces tergiversamos la palabra y la queremos tomar a nuestra manera, a nuestro gusto, y la hacemos como nosotros queremos, mis hermanos, pero las cosas no son así. Un hijo, mis hermanos, tiene que ser corregido. Por eso aquí yo le digo algo. Usted no corrige, no enmenda sus errores, todo aquello que usted cometió un día, mis hermanos, que no lo hizo bien, lo hizo mal, mis hermanos, todo esto le va a perjudicar a su descendencia. La palabra lo dice, que la maldición corre hasta la cuarta o puede ser hasta 1000 generaciones, mis hermanos. Entonces, nosotros a veces, por falta de conocimiento a la palabra, nosotros tenemos tantos, mis hermanos, perecemos en esta tierra. Pero Dios nos ha llamado, mis hermanos, a cosas grandes y maravillosas. Por eso aquí le vuelvo a leer, volvamos a leer el 24, el 13:24, dice, el que detiene, dice, el castigo a su hijo aborrece. Entonces, si yo le detengo el castigo a mi hijo, si yo no le digo nada a mi hijo, entonces, ¿qué estoy diciendo? Que lo estoy aborreciendo. Lo mismo le digo yo. El Señor hoy nos dice, si Él a nosotros, mis hermanos, no nos disciplina, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Es porque Él, mis hermanos, nos aborrece. Porque llega un momento que el Señor nos aborrece. ¿Sabe por qué? Porque Él nos quiere disciplinar y no queremos nosotros, mis hermanos, recibir la disciplina. ¿Cuánta gente, mis hermanos, peleando en las iglesias? Mire, ahorita, mis hermanos, hay gente, le pasa algo, el diablo.
que los hijos del diablo, que el diablo, y ahí está la gente, sí, hermano, amén, aleluya, así es, hermano, es que el diablo, ¿por qué le dan tanto, mis hermanos, valor al diablo? Es Dios el que tiene el poder, es Dios el que tiene todo en sus manos. A veces está disciplinando a muchas personas. Y sabe que mucha gente no sabe oír la voz de Dios. Tienen la buena intención, tienen el buen deseo de trabajar para la obra de Dios, pero lo hacen mal porque no quieren llevar dirección. Mis hermanos interpretan la palabra a su manera, a su gusto, como les da la gana. Mire, hablan de la palabra, solo agarran textos bíblicos donde mis hermanos, donde ellos quieren, mis hermanos, saciar su deseo de maldad y de venganza y agarran la palabra de Dios. Y como la gente escucha que hablan palabra de Dios, están bien. Y la sana doctrina, esa es una mentira y ese es un engaño, mis hermanos. Hay gente que está atada, hay gente, mis hermanos, que no puede salir de aquello porque, mis hermanos, no ha habido un desatar. Dicen la palabra de Dios en Ezequiel, mis hermanos, ahí hablan en Ezequiel 16 y ahí dice, no tuvieron, dice, compasión de ti, porque tú venías de gente, dice, de gente que estaba en la hechicería, en la brujería. Esa gente, mis hermanos, aunque se haya convertido al evangelio, mis hermanos, tiene que ser desatada, tienen que ser cortados los cordones umbilicales. Esa persona tiene que desatarse, pedir perdón, no solo a Dios, tiene que pedirle perdón a la tierra por esos entierros que un día sus familiares o ellos mismos hicieron. Tienen que pedirle perdón a las aguas porque, mis hermanos, contaminaron la creación de nuestro Señor, porque hay gente que usa las aguas, que usa, mis hermanos, la tierra. Mis hermanos, hay gente que mire, ahí ni miedo tiene, se va a meter hasta los cementerios, ahí se va a meter, mis hermanos, mire, todas las cosas sucias, inmundas, y después solo quieren que ya llegan a la iglesia y que ya se acabe todo. No, mis hermanos, hay consecuencias, tiene que haber un desatar. Por eso dijo el Señor en su palabra, todo lo que ustedes desaten en esta tierra será desatado en los cielos. No puede, mis hermanos, desatarse, no se le puede desatar a nadie si antes, primeramente, yo no me desato. ¿Cómo yo me voy a desatar? Ay, Señor, yo me desato de todo y ya se acabó. No, el desatar es, mis hermanos, es como deshacer aquellos nudos que un día a mí me hicieron con cada maldad, con cada cosa que a mí mis hermanos, que le hicieron a otras personas. Todo eso en la vida, mis hermanos, lo que se siembra se va a pagar. Y por eso el Señor aquí le está diciendo hoy, tienes que desatarte, tienes que pedir perdón a todas aquellas personas que les hicieron daño. Aquellas personas que un día, quizás personas que murieron, personas, mis hermanos, que se quedaron locas, personas, mis hermanos, que pasaron, mis hermanos, entraron a una pobreza. Usted no puede decir, pero es que usted no sabe la gente esa cómo era de mala y que esto y que el otro. Mi hermano, a usted no le tiene que interesar. Cada quien le va a dar cuentas al Señor, pero nosotros, mis hermanos, los predicadores, no tenemos que venir aquí a usted a decirle que aquellos que hacen eso, que hacen lo otro, que hacen aquí, esa gente, mis hermanos, así como Dios tuvo misericordia de uno, que Dios tenga misericordia de ellos también, y que la luz de nuestro Señor Jesucristo, así como vino a nosotros, que llegue a ellos también, mis hermanos, porque el Señor dijo, yo no quiero que nadie se pierda. Aún así, mis hermanos, aquel más malvado que ha hecho tanto daño, el trabajo de nosotros es orar por ellos. ¿Para qué? Para que nosotros también seamos librados de todo eso. ¿Usted no conoce qué hicieron sus ancestros en tiempos pasados? ¿Usted no conoce? Mis hermanos, si a ellos también los ataron a cosas malignas y por eso siguieron haciendo el mal, porque una persona contaminada va a contaminar a otros, mis hermanos. Entonces nosotros, por eso el Señor dijo, tienes que perdonar, sí, hasta 70 veces 7. ¿Qué nos estaba dando a entender el Señor? Que todo el tiempo, mis hermanos, esa pobre gente, hay que entender, todos los que hacen daño, mis hermanos, es gente ignorante, es gente que no sabe, mis hermanos, camino a dónde va esa gente. Entonces, imagínense cómo va a estar usted oyendo a un predicador que, mis hermanos, solo anda maldiciendo, solo declarando, pero como dice en un texto bíblico, ese está bien. Mis hermanos, qué tremendo. Y mucha gente está perdiendo el tiempo, porque esa gente que está llena de resentimiento, de odio, de dolor, que mis hermanos, que agarran
un púlpito o agarran la palabra de Dios para maltratar a otros y decir lo que sienten en su corazón, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Para uno predicar no tiene que venir a maltratar a la gente, se le tiene que enseñar con palabra de Dios, mis hermanos, pero con amor, con bondad, porque Dios tuvo amor y tuvo bondad con nosotros cuando éramos unos grandes pecadorazos. Entonces, no caigamos en estar juzgando y en estar señalando, mis hermanos. Esa gente que anda haciendo daño, mis hermanos, si Dios ya les habló y si conocen la palabra de Dios y quieren hacer daño, que lo sigan haciendo, ya entregarán cuentas con Dios. Pero nosotros, mis hermanos, sabe que en vez de estar usted perdiendo ese tiempo, de estar usted señalando y viendo lo que no tiene que ver, mejor pongámonos a cuentas con Dios, porque son tiempos donde tenemos que estar poniéndonos a cuentas con Dios. Mire, ahorita en el pueblo de Israel, el pueblo judío, ahorita están en un tiempo, mis hermanos, donde ellos están en el tiempo del perdón. Ellos, mis hermanos, ahorita son 10 días, ellos no trabajan, ellos no hacen negocios, ellos se preparan para todo esto. Y nosotros los cristianos, mis hermanos, ni hacemos nada y todavía, mis hermanos, lo único que creemos es de que todo nos lo hemos ganado ya. No, nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, tuvo misericordia por nosotros y por eso fue a esa cruz donde Él, mis hermanos, fue derramada su sangre para que usemos su sangre, pero no para pisotearla, sino que para limpiarnos, para reconocer, mis hermanos. Pero esto no puede llegarlo uno a sentir, no puede uno llegar a pensar de la manera correcta cuando el Espíritu de Dios no está con uno. Uno siempre se va a recordar de lo malo, de lo feo, todo lo que alguien le dijo. Mis hermanos, ¿qué tiene? Mire, uno a veces, mis hermanos, de predicador, lo único que anhela es en su corazón que la gente, mis hermanos, salga de toda esa podredumbre, de todo eso malo, de lo impuro, y a veces la gente sabe cómo se siente, ofendida. ¿Pero por qué es? Porque se cumple la palabra. Tienen ojos, pero no miran. Tienen oídos, pero no escuchan. Rechazan la bendición. Vamos a otra cita, vamos a leer siempre aquí mismo en Proverbios 13, 18, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Nuevamente lo leo, pobreza y vergüenza, lo estoy leyendo en Reina Valera, para que si usted está leyendo internacional, usted dirá, no vaya a decir que saber que estoy leyendo. Dice, y luego lo voy a leer en internacional. Dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Lo leo ahora en versión internacional. Dice la palabra de Dios, el que desprecia a la disciplina sufre pobreza y deshonra. El que atiende a la corrección recibe grandes honores. Nuevamente, el que desprecia de la disciplina, ¿qué está haciendo el Señor esta mañana? Disciplinándonos. ¿Pero qué? Con amor. Y dice, sufre pobreza y deshonra. Porque, mis hermanos, una persona que anda mal, mire, el que anda mal ni cuenta se da. Pero todos los demás lo saben. ¿Qué hay para nuestras vidas? Deshonra. ¿Cuánta gente, mis hermanos? ¿Desde cuándo ha andado mal? Y todo el mundo ya lo sabe. Pero el que menos lo sabe es la persona, mis hermanos, que lo está haciendo. Qué tremendo. Qué tremendo llegarlo a saber uno hasta que ya, mis hermanos, quizá ya está hundido uno hasta el cuello, mis hermanos, metido en el fango. Entonces, no esperemos nada de eso y también atendamos a la corrección. Dice que el que recibe la corrección recibe grandes honores. Y yo declaro sobre su vida que usted va a recibir honores. Que un día digan de usted, esta persona, qué testimonio tan grande el que tiene. Pasó por esto, pasó por el otro, pero oyó la voz de Dios, atendió a la voz de nuestro Señor y el Señor lo levantó a su familia. Su familia andaba así, andaba allá, pero hoy están viendo la gloria de Dios. Mire qué precioso, ¿verdad? Que el Señor dice que nos da honores. Vayamos hoy
a Hebreos 12 del 1 al 28. Hebreos 12. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12 y vamos a leer desde el capítulo versículo 21. 1. Dice: por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, oiga bien, ¿de qué estamos rodeados nosotros? De una multitud de testigos, dice. O sea que hay ojos que están puestos en nosotros y sobre todo los ojos de Dios. Despojémonos, dice, del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos, dice, con perseverancia a la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó, dice, la cruz, menospreciado la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina. El Señor ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a los que reciben como hijo. Pero nunca Él nos va a azotar y nos va a disciplinar si no hemos hecho algo. Porque dice que las cosas malas no vienen sin causa. ¿Sabe para qué hay situaciones que Dios nos envía? Para ponernos un freno, porque si no, nos seguimos, ¿qué? Desenfrenando. Porque si no, seguimos acumulando pecado sobre pecado, y mis hermanos, y multiplicándolo, porque así lo dice la palabra de Dios. Que nosotros multiplicamos el pecado. ¿Por qué lo multiplicamos? Porque a veces cometemos pecados que le llaman pecados recurrentes, que mis hermanos son pecados que los cometemos una y otra vez. Hemos pedido perdón y al buen tiempo otra vez estamos cayendo en lo mismo. Mire cuánta gente se le ha dicho: deje de señalar. La gente señala sin medida, murmura, chismea. No deja eso. Deja esa vida que está llevando. Y mucha gente, mire, ahorita, aunque mire que se están cayendo, ya que le dicen que la tierra va a desaparecer, que los cielos ya le van a caer, que el fuego se está levantando, que esto y que el otro. Hay gente que le da igual, mis hermanos. Pero yo espero que usted no sea ninguno de esos. Por eso Dios nos está hablando todavía a tiempo. Hay gente, mis hermanos, tan mentirosa, unas mentiras que se sacan, mis hermanos, que cree que a saber a quién va a engañar. A Dios nadie lo engaña. No vivamos una vida, mis hermanos, que no es cierto. Solo aparentamos, pero no es cierto. Dios conoce. Por eso dice que tenemos nube de testigos alrededor nuestro y ojos que están puestos sobre nosotros, mis hermanos. No solo los ojos de Dios, sino que, mis hermanos, las mismas potestades y el mismo enemigo. Por eso el enemigo, mis hermanos, solo está viendo a quién devorar. Pero él no va a devorar a nadie que, mis hermanos, él no le llegue olor a carne. Él, mis hermanos, le gusta estar entre los carnales, no entre los espirituales. Él, cuando ve gente espiritual, cuando ve gente, mis hermanos, que alaba al Señor, gente que aunque venga, mis hermanos, de donde venga, mis hermanos, pero reconoce, y mis hermanos, reconoce lo que ha hecho, mis hermanos, el enemigo sale huyendo. Por eso dijo el Señor: resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuándo él, mis hermanos, lo vamos a resistir? Cuando nosotros vengamos delante del Señor, mis hermanos. Él es el que tiene el poder, y nosotros, mis hermanos, venimos y le decimos: Señor, yo me arrepiento de todo lo que hice y voy a enmendarlo, porque esto hasta aquí, aunque así, Señor, yo tenga que pasar
quizá alguna situación que tenga que pasarla, pero yo voy a dejar de hacer esto, Señor, y yo sé que tú vas a proveer, tú me vas a ayudar, tú me vas a bendecir. Miren, mis hermanos, por eso mucha gente critica al pueblo judío, pero ellos, mis hermanos, hay un día donde ellos especifican y donde ellos dicen es día de reposo, es día, mis hermanos, de reposar delante de... Usted no necesita, mi hermano, que le estén diciendo, mire, usted tiene que reposar, usted tiene que reposar, usted tiene que saber que usted le tiene que dedicar tiempo a Dios, por eso ese es el tiempo del reposo. No solo que usted venga y un día sábado y usted no haga nada y usted solo ese día. No, nosotros, mis hermanos, tenemos que reposar en el Señor. Reposar es cuando usted va a orar, cuando usted le dedica tiempo al Señor para oír palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo se lleva usted? Es 1 hora y hay gente que ni 1 hora aguanta, pero no es porque tenga que hacer, mis hermanos, es porque no aguanta, no quiere oír palabra de Dios. Le interesan más otras cosas y dice que ama a Dios. Cuando dice el Señor, dicen que me aman y no quieren estar conmigo. Dice que me aman y no hacen lo que yo les digo. Entonces, mis hermanos, no digamos que amamos a Dios. Entonces, mire cómo tiene, ahí sí le digo, cómo tiene el enemigo agarrada a la gente, metiéndole todas esas cosas en su cabeza. Es que tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro, tenés que hacer aquí. No, mis hermanos, cuando uno le da prioridad a las cosas de Dios, Dios a uno lo ayuda. Por eso hay gente que dice la palabra de Dios que no va a entrar nunca en su reposo. Mire, ni aún así, haga lo que haga, mis hermanos, no va a llegar a esa prosperidad que tanto anhela, que cuanto desea, que quiere, mis hermanos. Mire, no va a llegar. ¿Por qué? Porque no le da el lugar al Señor, ni va a lograr lo que tanto anhela, lo que tanto desea, aunque así se lo hayan declarado y profetizado, y muchos tal vez por quedar bien con ustedes un día se lo dijeron. No va a llegar ese momento, no va a llegar ese tiempo hasta que usted no le dé tiempo al Señor. Por eso, ¿por qué Dios nos está hablando de esa manera? Porque nos está disciplinando, nos está diciendo, te quiero sacar de esa mentira, te quiero sacar de ese engaño donde has estado por años, de todo eso que estás esperando, que si no, primero, no pones en primer lugar mi reino y mi justicia, no te vendrán las cosas añadidas. Entonces, ¿le estaré yo mintiendo? No, yo le estoy hablando palabra de Dios. Entonces, mire lo que sigue diciendo aquí. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a los que reciben por hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios lo está tratando como a hijo. ¿Qué hijo hay quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina de todo que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo y como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad. ¿Qué dice ahí? Dice que a nuestros padres cuando nos disciplinaban, dice que a ellos si los respetábamos. Tal vez no era ni respeto, no, que era solo miedo, porque a muchos nos pasó eso, no había respeto. Amén. Pero, mis hermanos, hay muchos que sí aprendieron a respetar. Cuando el padre disciplinaba, cuando disciplinaba bien. Oiga bien. Entonces es lo que la palabra de Dios está diciendo. Dice que cuando el padre disciplinaba, el padre, mis hermanos, biológico, pero, mis hermanos, había un respeto, porque nos enseñaron a respetar. Pero muchos, dice ahí también, que lo hacían a su manera y a su gusto, porque a veces pensaba la gente, mis hermanos, que con agarrar a un hijo a golpes, a patadas, a golpes de puño, mis hermanos, palos, lo que tenían en la mano, sartenes, todo lo que hallaban, mis hermanos, eso ya no era disciplina, esa era violencia, querer hacer daño, mis hermanos, palabras obscenas, palabras horribles. Esa no es, mis hermanos, disciplina. La disciplina, mis hermanos, empieza desde la niñez. Por eso dice el Señor, enseña al niño, ¿verdad? Para que cuando fuere viejo
no se aparte. ¿Cómo es la disciplina, mis hermanos? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, no con maldad y queriendo que los hijos hagan lo que yo quiero, porque yo así quiero. Cuando nosotros, mis hermanos, hemos sido tan rebeldes delante de Dios. Queremos que el hijo sea bueno y que busque a Dios cuando nosotros hemos sido tan rebeldes delante de Dios. Aparentemente vamos a la iglesia, pero mis hermanos, pero no hacemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo queremos hijos, mis hermanos, sometidos? Mire, ni a su casa, ni menos a Dios. Dios no puede respaldar algo, solamente que la persona, mis hermanos, ya tenga, mis hermanos, sea una persona ya adulta, decide y dice, salgo de esto, yo no quiero vivir lo que vivía en mi casa, yo no quiero repetir el mismo patrón en mi casa, y esa persona decide, mis hermanos, hacer las cosas por sí mismo. Por eso, mis hermanos, hay un momento donde el Señor nos declara adultos. ¿Por qué? Porque ya nosotros somos los que, mis hermanos, decidimos cómo queremos hacer las cosas y no viviendo el pasado, porque mis hermanos, todo eso, dice el Señor que lo tenemos que ver como trapo de inmundicia y no decir que todo eso, porque como el trato que nos dieron, que por el maltrato y que esto y que el otro, yo soy así. Hay gente, mire, que mis hermanos en eso vive toda la vida y no quiere obedecer a Dios. Mejor digámosle al Señor, cuando usted siga en lo mismo y en lo mismo, dígale, Señor, quítame esta rebeldía porque soy rebelde. Tú me estás ofreciendo bendición y no la tomo, sino que la rechazo. Entonces sigamos aquí leyendo y dice en el 10, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien y a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quien han sido entrenados para ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos, cansadas de sus rodillas, debilitadas, hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote a causa de las dificultades y corrompa a muchos, de que nadie sea inmoral ni profano, como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado, no se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. ¿Nos está hablando el Señor a tiempo? Sí. Porque van a llegar momentos y vienen tiempos, aunque usted no lo quiera creer y usted mire las cosas como que nada va a pasar. Vienen tiempos donde ni con lágrimas, ni con que la gente llegue con sus ofrendas y que quiera cumplir todo lo que no pudo cumplir cuando Dios se lo dijo, porque, mis hermanos, el Señor ya no va a recibir ni esas lágrimas. Ahorita es el tiempo donde el Señor nos está dando tiempo de arrepentimiento. No acomode su tiempo a su manera, a su gusto. Corra por su vida. Si usted no está recibiendo un pan espiritual de parte de Dios, mis hermanos, porque a veces hay panes que ya están mohosos, panes, mis hermanos, que no son hechos por la mano de Dios. La palabra de Dios es el pan fresco que Dios nos trae cada día. ¿Para qué, mis hermanos? Para que nosotros podamos ser redimidos. No solo usted va a alcanzar bendiciones en esta tierra, para sus generaciones va a dejar usted una bendición, mis hermanos, grandísima, sino que también alcanzando desde ya su salvación. Recuérdese, el Señor está a la puerta. Él está llamando a la puerta de muchos. Ábrale su corazón. Libérese de todo eso, lo que el Señor decía, de esas raíces de amargura. La reprensión, mis hermanos, pasa rápido cuando yo entiendo rápido.
Yo ahora bendigo a mi Dios por esa reprensión que Él hizo día con día. Cualquiera podría haber dicho, porque ahí hasta la palabra dice que a veces son cosas penosas las que uno pasa. Sí, porque también vamos a ser expuestos hasta que alguien diga por qué le pasó eso. Por pecador, no importa que lo digan, pero usted prosiga hacia la meta que es Cristo. Y Cristo, mis hermanos, es el que está trabajando, porque imagínense ustedes, mejor pasar un momento vergonzoso, un tiempo, y no toda la vida, mis hermanos, con deshonra. Nosotros, hoy yo le doy gracias a Dios por esos momentos, porque no crea que en esos momentos cuando estaba siendo disciplinada, a mí me daba pena las cosas que a veces, ¿verdad? Hasta la gente tenía que ver, y sé que se burlaron, y sé que se rieron, y sé que tantas cosas que hicieron, pero mis hermanos, yo sabía hacia dónde iba y yo sabía lo que Dios estaba haciendo. Amén. Entonces ahora yo bendigo a mi Rey, yo bendigo a mi Dios, porque hoy puedo venir y hablarle a otros y decirle, no se desanime, fortalezca en ese momento sus pies, ¿verdad? Que esos pies caminen, pero hacia Cristo, no hacia la destrucción. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que Dios en este momento a usted lo fortalece y que el Dios de paz a usted lo ministre. Recuérdese, usted no depende de hombres, usted depende de Dios. Mire lo que mire, pase lo que pase, manténgase firme, no blasfeme, no señale, haga lo que Dios le está diciendo y usted va a ver la gloria del Señor. Bendiciones, mis hermanos, de lo alto, que el Dios Todopoderoso derrame la más rica y bendición sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, y sobre todo le pido al Señor que así como el Señor nos empezó hablando en este proverbio de 13:1, donde decía, mis hermanos, que tenemos que ser sabios. Yo declaro sabiduría de lo alto del Dios Todopoderoso sobre su vida, sobre su casa y sobre su familia, y declaro que el perfecto orden divino entró hoy a su casa porque usted recibió la instrucción. Bendiciones de lo alto, y recuérdese que tenemos una nueva cita hoy en la noche a las 8 de la noche y también el día viernes a las 11 de la mañana. Que Dios me lo siga bendiciendo, que Dios me lo siga guardando.